loco. ¿Te gusta el dulce Dale. este? ¿Sí? No, tranqui. Mira, Tranqui. pero ¿qué dulce Está te bueno, copa? ¿no? Sí. De Viste que Trevelin. lo ves enseguida y decís es dulce de mora este, ¿viste? Ahí Mirá. el de toque. Y llega re Sí, tarde. sí. ¿Vendrá bien para una terapia, por ejemplo, cuando estás en terapia? Se va un... Te puede levantar bastante. Sí, sí. Eh, quiero preguntar algo antes de arrancar directamente con la charla, Dale, ¿no? dale. Si te sumo acá, por ejemplo, a la mesa, Ajá. veo a la nena allá, ¿no? Te Sí. sumo algún juguete. ¿Qué juguete elegirías, por ejemplo, para traer acá al momento este que estamos jugando? Que puede ser de Eh, la niñez o alguno nuevo. A mí me copan y los a mí muñecos de estos. chico me gustaban mucho las tortugas ninja. Donatello era mi favorita. Qué grande. Así que traería alguno de esos. De hecho, tengo un par. ¿Tenés Sí, sí, sí. así en estos formatos, no? Sí, de juguete. No, también me No, copa pero mucho. originales de tu época tenés. No de mi época, las Ah. compré ya de grande. Ah. Y de hecho, si pudiese, compraría. A Porque mí los me de encanta, pará, ¿no? porque los muñecos de las tortugas ninja estaban bastante buenos. Estaban bastante Estaban bien hechos buenos, cuando sí. éramos Sí, pibes. sí. O los halcones galácticos también. Ahí no También. llegué. A los Bueno. halcones galácticos no sé si llegaron la ¿Vos de parafernalia. qué época sos? No, Catalina? yo soy viejo, viejo. ¿Cuáles Es más, no eran? existían los juguetes. Jugamos con piedra y hacíamos fuego. Valero. Pero por ahí lo que me copa, por ejemplo, uno que se lo quiero robar a mi hija, pero no quiero que se entere, que es uno de los Monsters. Hoy había uno de los Monster Sí, Inc. Mike Wazowski. Claro, El de que tiene un ojo. Está bueno, pues es ese como es un el que ojo estaba. gigante. Pero me copa el más común, ahora me sale el nombre, el grandote. Sullivan. Zully, que le dicen Sí, sí, Zully, sí. ahí me copa Sí, mucho ese, está que muy se lo quiero bueno. robar ahí a mi hija Está muy enseguida. Le agradecemos que está aquí el doctor Rodrigo Recasens, ¿está bien pronunciado, Sí, Rodri? está muy Sí, bien. ahí, Sí, sí. que obviamente como médico generalista también, pero Exacto. puntualmente lo queremos invitar por algo en particular hoy. Bien. Venía charlando del desconocimiento, no conozco absolutamente nada, y Bueno, esto puntualmente, bueno. que tiene que ver con la terapia neural, Ujú. ¿no? Obviamente uno cuando lee esto dice, bueno, un mundo debe ser fascinante y lo tenemos acá en Esquel. ¿Cómo lo podemos describir? Y yo lo describiría como una medicina, una forma de pensar diferente a la tradicional. Por ahí nosotros, dentro de la terapia neural hay como varias escuelas, quizás yo con la que me formé es la de Julio César Payán, que él hacía mucho hincapié en lo de cambiar el paradigma, ¿no? Por ahí a veces las medicinas alternativas, lo único que tienen de alternativo quizás es el método y no la forma de pensar. Y por ahí lo más destacado es eso, es la forma de pensar al paciente de un lado diferente. Yo pensaba cuando vos hablabas esto de terapia alternativa, ¿no? Uno piensa en algo particular, distinto a lo que tenemos en común. Ajá. Y siempre me llama la atención es cómo llega alguien, y sobre todo desde el punto de vista de alguien que transitó y transita la medicina tradicional también. ¿Cómo llegas vos a la terapia Sí, neural? eso tiene que ver por ahí con mi historia personal. En mi casa siempre fuimos de la homeopatía. Bueno, mi vieja es psicóloga, mi papá es profesor de yoga. O sea que la medicina convencional siempre la mirábamos como así, De reojo. de reojo. Y nada, yo desde que estudié medicina sabía que tarde o temprano me iba a dedicar o iba a especializarme en algo que no era lo tradicional. ¿Mm? Y dentro de lo tradicional elegí la medicina general, que es una medicina que te da un pantallazo de todo. Digamos. Yo siempre digo que un médico general hace partos, atiende niños, atiende ancianos, está en la guardia, está en el quirófano, o sea, como que te da un gran pantallazo de todo. Y bueno, después la idea con todo eso es construir una medicina alternativa y poder tener herramientas, un poquito, no sé, lo más general de la ginecología, lo más general de la pediatría, de la clínica, etcétera, para poder aplicarlos desde la mirada de la terapia neural. ¿Conviven ambas en tu vida? Uh-huh. Sin conflicto. Sí, ¿Lograste o que vayan sin sea, conflicto? hay una cuestión de uno nunca deja de ser médico, o sea, vos por más medicina alternativa que hagas, si necesitas pedir una placa, hacer un cultivo, dar un antibiótico, lo que sea, por la formación que tengo, lo tengo que hacer, digamos, no es que yo le digo, bueno, anda, o sea, hay ciertas cosas que de hecho los pacientes también te lo piden, no sé, pedime esto, pedime aquello, y bueno, eso también es parte del consultorio, ¿no? La medicina convencional siempre forma parte. O sea, que también esto no hay que separarlo, sino tratar de Claro. quedarse con lo que sirve de cada cosa. Una convivencia, Exacto. un equilibrio ahí entre ambas. Cuando hablamos de neural, lo primero que se nos viene es la capocheta, ¿no? Por la parte de la capocheta. Sí, exacto. La medicina neural debe su nombre a que actúa, sobre todo, en lo que es lo que se llama desde la medicina convencional,
el sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo está dividido en grandes rasgos en dos. Sí, como de ponerlo así muy a grosso Sí, modo. lo que es el simpático y el parasimpático. El simpático, para que la gente se dé una idea, es todo lo que nos lleva a el estrés, la lucha, digamos, las funciones por ahí más de supervivencia. Y el parasimpático es lo que nos relaja, no sé, la digestión, el dormir, todo eso es el parasimpático. Y la terapia neural, en gran parte lo que hace es, eso simpático y parasimpático tienen que estar en un equilibrio. Hoy en día, por ahí, por el tipo de sociedad en que vivimos, etcétera, como que tenemos un aumento de lo que es el simpático. No me vas a decir que tenemos aumento del... No, no debería llamarse simpático. Bueno, tenemos un aumento de X y la idea de la terapia neural es bajarlo y ponderar las funciones del parasimpático, que serían las que se encargan en nuestro cuerpo de regeneración, Claro. básicamente. ¿Cómo lo laburás a eso? Si no te voy a decir, no vamos a ir adentro del consultorio, pero sí, no, ¿cómo se labura? A veces, para resumirlo, y porque es un lugar común, se le llama a la terapia neural acupuntura alemana. O sea, ya con eso estamos diciendo que usamos agujas y después que pinchamos en diferentes lugares del cuerpo, no solamente en la cabeza, o etcétera, sino que podemos pinchar desde el dedo gordo del pie hasta la nariz, la boca, la lengua. De hecho, muchos pacientes... O sea, acá tenés que meter una aguja en esta, tenés que meter una aguja de... De hecho, Aclara, Mauro, por favor. Muchos pacientes a veces se sorprenden por ahí vienen por un dolor de rodilla. Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero bueno, está buenísimo. Acá es la primera vez que salgo, pero a veces los pacientes vienen con un dolor de rodilla y uno lo primero que va a pinchar es la boca, por ejemplo. Y eso tiene que ver con esta conexión del sistema nervioso. O sea, no hay ningún lugar del cuerpo que no esté conectado con otro. Eso es un hecho. Entonces, muchas veces, y aparte porque a veces uno dice estas cosas y suena, de hecho a mí me pasaba, como te suena a ciencia ficción o que no tiene nada que ver. Pero después cuando lo ves en la práctica es lo más lógico. O sea, llega alguien con dolor de rodilla, vos le ves la boca, tiene, no sé, una pieza infectada o tiene campos interferentes, que es un término que usamos nosotros, y uno pincha ahí y se le va el dolor de rodilla. O sea, y a veces la medicina convencional no lo piensa, ¿sí? Porque ¿qué tiene que ver la boca con la rodilla? Y sin embargo, la fisiología nos dice lo contrario. Está todo conectado. Una consulta a lo bruto lo que voy a hacer, ¿no? Si lo que tiene que ver con los nervios, si van cruzados en el cuerpo acá. ¿Por qué? A priori, por ahí en la medicina china, eso le llaman meridianos, ¿no? Como campos energéticos que recorren todo el cuerpo y conectan diferentes partes del cuerpo. También desde la medicina convencional se vio eso. O sea, vos te tocas la rodilla, eso recorre todo, va hasta el cerebro central y ahí ya se conecta con todo. Y con el exterior también. ¿Sabes por qué te lo digo? Me pasó algo que siempre me quedó grabado desde chico, que yendo de vacaciones en realidad era el Chaco, pero no llegando a la capital, en un lugar que íbamos con toda la familia. Yo era muy chico, tenía 8 años y estaba en un tratamiento con, ¿cómo se dice ahora? No va a salir. Médico, pero que tenía que ver con ortodoncias, ¿no? En un momento. Perfecto. Y había una muela que estaba, la primera para cambiar, ¿no? Ajá. Y me dice el médico, no podés viajar, podés suspender el tratamiento, pero al regreso lo tenés que hacer. No te va a doler, no va a pasar nada. Cuando estábamos ahí en el Chaco llegando, se incrusta un pedacito de una cáscara de pan en una estación de servicio, que el dolor más agudo que puede haber. Mirá, zarpado. Salimos con toda la familia. ¿Dónde vamos? No hay dentista acá, 100, 200 kilómetros de acá de la Ronda. Dice, pero podés ir acá, tenemos un curandero. Esto es literal lo que te estoy contando, por eso digo siempre. Vamos al curandero, sale un señor en un ranchito muy chiquitito, precario. No, yo llorando a los gritos. Me dice, bueno, sentate acá en este banquito de palo. Y cuando me pregunta el nombre, mientras me está preguntando el nombre, me pone un pañuelo me pregunta cuándo, de este lado, bueno, yo le digo a la derecha, y me pone un pañuelo en la izquierda. Y cuando me pregunta el nombre me empieza a tocar la muñeca. Ajá. A los 10 segundos yo ya estaba contestando sin llorar. Mirá, re bien. Y me trató ahí obviamente uno lo toma en ese momento como algo mágico de chico, pero después voy uno con lo que vos decís, ¿no? Claro. De hecho, yo no lo he visto en vivo y en directo, pero a veces a gente la operan y la anestesian con puntos de acupuntura.
O sea, y no están usando ningún fármaco ni nada. Total. Es simplemente regular esto que hablábamos, el sistema nervioso, a través de estímulos inespecíficos. Rodrigo, ¿haces pinchacitos y ya? ¿O cómo es? O sea, va a depender mucho. O sea, en cada pinchacito, a diferencia de la acupuntura, se inyecta lo que es la procaína. Que en general algunos optan por decir anestésico local diluido. Porque algunos usan procaína, lidocaína, eso es más técnico, pero bueno, en cada pinchacito uno inyecta ese estímulo, que es un estímulo inespecífico, y eso, dependiendo el paciente, desencadena una respuesta X. En general, si bien uno no puede predecir el futuro, las respuestas son más o menos lo que uno espera, pero bueno, también hay cierto grado de incertidumbre, digamos, en las terapias, ¿no? Uno no puede garantizar resultados en ningún acto médico. No sé, igual si me fui por las ramas. No, te pregunté porque yo en realidad yo me atiendo con Rodrigo, la verdad no voy hace rato. Lo miraba como que me retaba. Pero hay gente que como que no conoce o no entiende o va porque busca otra cosa, ¿no? Y medio que caen a veces medio para caída, ¿no? Sí, a ver, la actividad del consultorio en el día a día, por, no sé, una estadística que no tengo hecha así a grosso modo, pero bueno, la mayor parte de la gente cae por dolor, pero también muchos caen porque quieren otra mirada. Y a veces también te pasa, o sea, dentro de lo que es, o por lo menos mi consultorio al menos, yo me tomo unos 40 minutos por paciente. Y a veces tengo pacientes que van para que les explique lo que les dijo otro médico, que los atendió en 5 minutos. Claro. Y a veces vienen para que les explique, les cuente cómo es esto, aquello. Y ahí, bueno, hay también la función del médico. Pero bueno, digamos, los motivos de consulta son muy variados. Quizá el principal es el dolor. Pero después tengo, no sé, alergias, Claro. cuestiones metabólicas, hay diferentes motivos de consulta, que en general yo lo encaro con las dos herramientas que uso, que son la terapia neural y la medicina de la suplementación, que el nombre es la medicina ortomolecular, por ahí se ha conocido por Moria Kazan. Sí. Pero bueno, básicamente lo encaro desde esas dos miradas. Y después, como decíamos hace un ratito, lo clásico también, o sea, si hay que dar una metformina, si hay que dar un antihipertensivo, también se da, ¿no? El enfoque de la medicina es la de sanar algo, prevenir algo. ¿Cómo es eso? O las dos, está como más presente la prevención ahí. Yo a veces, una pregunta importante es los objetivos del paciente. O sea, ¿qué objetivos tiene el paciente respecto al motivo de consulta? Hay gente que sí, que quiere sanar, pero bueno, hay veces que no se puede por cuestiones que nos superan al paciente y a mí. Y otras veces que simplemente quiere aliviar, o otras veces, como decíamos recién, quiere entender por qué le pasa tal cosa. El objetivo, en definitiva, va a depender del paciente, más que del médico, y después de lo que se puede hacer, ¿no? A veces hay casos, o sea, hace poco me tocó atender un paciente con una patología terminal muy avanzada, y bueno, uno en ese caso puede hacer hasta cierto punto. Hay cosas que exceden, digamos, tanto al paciente como a mí, y en esos casos que por ahí rememorando, una de las primeras cosas, por lo menos tuve la suerte que me digan a mí en la facultad, es como una pirámide en la que tenemos abajo que es acompañar, arriba aliviar y por último curar. Entonces siempre el acompañar creo que es clave en cualquier medicina que esté bien hecha. Entonces a veces uno no puede curar, pero acompañar y aliviar casi siempre se puede. Bueno, por eso quizás puede llegar a aparecer una persona transitando una enfermedad terminal, ¿no? Exacto. Y así con muchas cosas. No sé, hace poco atendí a una paciente que no veía hace 5 años y yo la vi a ella con 126 kilos. Y ayer la vi y estaba con 75. Y nada, fue como a partir de todo lo que trabajamos en el consultorio, hizo como, lo fue procesando, empezó a aplicarlo a su vida durante estos 5 años y bueno, consiguió esos resultados. Como ejemplo lo traigo porque pasó ayer por eso. Esto que decías, voy a hacerte la pregunta primero de la medicina ortomolecular que la nombraste y por ahí vos decís, bueno, la gente la conoce por Moria, o escuchó y dijo, sí, existe, no tenía la más pálida idea que es. Y tampoco sé si hay mucha gente que yo sepa que lo aplique acá. Así como lo hago yo, no, pero casi todos.
en algún momento recetan vitaminas, básicamente. Bueno, ¿en qué consiste la medicina ortomolecular? Claro, la medicina ortomolecular es una medicina que lo que pretende es darle al cuerpo las vitaminas y minerales que por el tipo de sociedad en la que vivimos hoy y los alimentos que consumimos, generalmente están en déficit. Entonces eso a veces le impide al cuerpo llevar a cabo determinados procesos. En la obesidad, que yo le digo a los pacientes, una cosa es cuando vos tenés que quemar calorías, requerís toda una maquinaria de enzimas y reacciones enzimáticas que si tenés déficit vitamínico se hacen o más lento o no se hacen. Entonces, cuando vos tenés ese déficit de vitaminas, tu cuerpo no está en condiciones de quemar esas grasas eficientemente. Es Bien. uno como ejemplo. Digamos. Y entonces vos haces, en función de qué analizás, o sea, ¿cómo es que le das a una persona que es un compuesto vitamínico? En general, al principio uno lo hace en forma empírica y después, en la medida que avanza el tratamiento, se pide a algún laboratorio donde se miden ciertas vitaminas y minerales. Pero al principio es en forma empírica. Una cuestión de logística, algo así. O sea, básicamente te le pasa algo y decís, bueno, te puede estar faltando esta vitamina, toma esta vitamina. Sí, sí. A ver, hay vitaminas que uno sí o sí las tiene que titular o estar atento, pero la gran mayoría de las que son hidrosolubles, como la vitamina C, complejo B, no es necesario, digamos, no hay riesgo de toxicidad, entonces uno las puede dar con más soltura y van a ayudar al organismo. Y bueno, y la ortomolecular por ahí hace hincapié en esto de las cantidades, ¿no? Porque a veces en la medicina convencional las vitaminas se dan en dosis mínimas, que no tienen efecto terapéutico. Entonces nosotros las usamos en grandes dosis, por así decirlo. Bien. ¿Se puede hablar de un origen en algún lugar o por alguien de la terapia neural? Si tiene, puntualmente. Sí. O sea, ahí entran en juego diferentes historias. Vamos al ring. Pero, o sea, la versión oficial es Alemania, unos hermanos que se llaman los hermanos Huneke. Hermanos, sí. Sí, hermanos. Ferdinand y no me acuerdo el nombre del otro, bueno. Pero bueno, eran dos hermanos. Ferdinand. Claro, Frank Ferdinand. Eran dos hermanos que en el 1927 aproximadamente empiezan a notar que los anestésicos locales tienen un efecto terapéutico. Y como todo, así gran historia, no sé, a veces uno duda si es verdad o no, pero bueno, también surge medio por accidente. Ellos tenían una hermana que tenía migrañas crónicas y habitualmente le aplicaban un intramuscular, digamos en el glúteo, un analgésico con un poquito de anestésico, que habitualmente las presentaciones que son para aplicar en el músculo traen la droga, diclofenac, más un poquito de anestésico para que el pinchacito o no duela tanto. Entonces un día por error, la hermana estaba con la migraña y en vez de hacérselo intramuscular, se lo hicieron en vena. Y el dolor de cabeza se le pasó en segundos. Y ahí dijeron, o sea, el diclo se lo habían pasado miles de veces por vena y no le había sacado el dolor. Entonces, lo que le tuvo que haber hecho el efecto fue el anestésico. Y ahí, bueno, empezaron a estudiar la terapia esta de los anestésicos. Mirá qué buena historia, ¿no? Sí, está bueno. Ahí te pregunto también, con los pacientes que tenemos aquí en Esquel, Trevelin y la región. No sé si llevas, obviamente una estadística es medio complejo de llevar, pero sí cuáles son las consultas más básicas por las cuales van al consultorio. Mira, como decía, principalmente dolor, te diría, no sé, un 80%. Y sí, perdón, y lo quiero dividir eso, si van más edades más altas, adultos, jóvenes. He tenido la suerte de atender desde niños de 2 años hasta abuelos de 90. El grueso de la gente sí varía entre los 25, 30 hasta 60. Bueno, ese es el grueso. Pero en el consultorio han pasado tanto así, desde 2 años hasta 90. Está muy extendida la difusión de la neuroterapia acá en Argentina. Primero me fijo acá en Esquel y la región. Digamos, sí. La terapia neural tiene un... Mirá, hay una veterinaria que yo siempre la recomiendo, que es Jorgelina. Ella hace terapia neural en animales.
Después hay un veterinario acá en Esquel que también hace terapia neural. ¿Casualidad que sean veterinarios o...? No, nosotros cuando vos vas a un curso o un congreso de terapia neural siempre hay médicos y veterinarios, Ujú. como que se da todo junto. Si ven hay algunas cuestiones técnicas, pero después lo que es la teoría o los principios o el mirar al paciente se parece mucho. De hecho, yo de dentro de la historia clínica, y esto gracias a un veterinario también, tengo la pregunta de si la persona tiene mascotas, que a veces algunos se quedan así como... Ujú. Pero a veces las mascotas a veces son como, y más hoy en día, ¿no? que las mascotas tienen un lugar más importante por ahí en la familia, las mascotas pueden llegar a ser algo de lo que el paciente del motivo de consulta. A veces te dicen, sí, tenía un gatito y se me murió hace 2 meses, o tengo a mi mascota pero está enferma con tal cosa y el paciente por ahí tiene lo mismo. O sea, a esto voy con lo de no quedarnos con la mirada de la medicina convencional, sino de empezar a Un ver poco un más poquito, contextualizado sí, a también, ver un ¿no? poco más allá. Sí, creo que me divagué, no me acuerdo. No, está No me acuerdo la perfecto. pregunta. Es lo que más me gusta eso, cuando se sale de de la respuesta. Se sale Sí, la respuesta. Sí. excelente ahí. Rodri, algo que quisieras compartir, por ejemplo, están escuchando una oyente o un oyente dice, bueno, mira, me interesa esta particularidad, por ahí, ¿de qué manera o cómo podría yo ser, más allá del dolor que puedo tener o alguna cuestión, algún síntoma, alguna inquietud que dice, bueno, esto me puede llevar a hacer una consulta previa? ¿Qué es lo primero que puede aparecer por ahí que dice, bueno, tendría que ir a charlar por lo menos ahí con Rodri? O sea, Que no sé aparezca si entiendo algo, la pregunta. sí, O sea, dale por donde vos te parezca. bien. Yo creo, o sea, un poco volviendo a los objetivos Sí. que hablábamos recién. La idea es, si uno tiene algo que quiere solucionar en su organismo, ya sea una enfermedad metabólica, un dolor, lo que sea, tiene que empezar a encarar un proceso de búsqueda. Después, la herramienta, el profesional, lo que elija para darle una solución a eso, Lo va, determinará el camino. va a depender de muchas cuestiones. Qué sé yo, no sé, de afinidades. Yo a veces digo eso, no es lo mismo un clínico que otro clínico, o un kinesiólogo que otro kinesiólogo. También después hay cuestiones limitantes económicas a veces, de distancias. A veces me escribe gente que, no sé, que vive lejos en Madrid y le digo, no, anda con una colega que está allá en Madrid. Están en red también ahí como para... Claro, entonces, pero bueno, sea lo que sea que tenga esa persona, tiene, y si lo quiere solucionar, porque hay veces que uno no lo quiere solucionar, pero si lo quiere solucionar, tiene que pensar un camino de búsqueda. Desde el consultorio, como te digo, yo no trato diagnósticos ni enfermedades, yo trato personas. Entonces, por ahí a veces la gente dice, che, tengo y esto, ¿sí, me sirve la terapia neural? Y hay que evaluar, tiene que venir el paciente, la persona, evaluar, ver qué posibilidades, pero digamos, no, como dice un colega, no discriminamos a nadie por un diagnóstico. No es que porque le pusieron un diagnóstico yo le voy a decir, no vengas al consultorio. O sea, como decíamos recién, una buena medicina es acompañar, aliviar, curar. Entonces, acompañar se puede siempre. Entonces, también lo que decía esto, a veces la gente necesita por ahí que le expliquen, que se tomen el tiempo, etcétera, etcétera, que a veces en la medicina de obras sociales o del hospital son consultas de 10 minutos, es un monodiálogo y el paciente sale como no entendió nada, que es algo habitual, desgraciadamente, pero bueno. Rodri, gracias por venir. Por ahí te vamos a estar molestando en otro momento para seguir charlando de la temática. Pero sí, antes que nada, es cómo te podemos encontrar, en qué redes, o si hay algún lugar, una página para consultar. Sí, me pueden encontrar en Instagram como dr.recasens, que es mi apellido. Después pueden escribir al consultorio, que es 2945 639611. Y básicamente también en el Facebook, que bueno, creo que todavía la gente usa el Facebook. También como dr.recasens o Rodrigo Recasens, me encuentran. Che, gracias por la onda. Bueno, muchas gracias. Estuvimos conversando aquí en Radio Nacional Esquel con el doctor Rodrigo Recasens, que tiene que ver con la terapia neural aquí en la Aristogracia en Radio Nacional Esquel. Y vamos a ir a la música para escuchar un poco de reggae old school ahí y escuchamos a Culture. Vamos para adelante, vieja el water.